¿Bien? ¿Se ve el Sí, PowerPoint? se ve bien. Sí, se ve perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a seguir desde el punto que dejamos, de donde nos separamos. Eh, Acabo de poner cuidado. La traducción esta es una traducción que la bajé del internet sin poner demasiado cuidado. Veo que aquí está traducido: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. No está bien traducido. En hebreo es toldot. Toldot es la historia. O sea, habría que traducir: esta es la historia de los cielos y la tierra, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, es el segundo relato. Como dijimos, vamos a ver solamente unos puntos, ¿sí? Toda la historia es una historia paralela a la del primero, donde sí, nos relatan de que el, de que existe el jardín del Edén, etcétera, etcétera, sí, y Dios lo puso ahí al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, y le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, etcétera, etcétera. También una de las diferencias que vemos aquí con el primer relato es aquí en el versículo 21, de que Dios crea a la mujer de una costilla del hombre. O sea, si nos ateniéramos solamente al primer relato, al parecer el hombre y la mujer fueron creados juntos. Pero aquí no, aquí Dios creó a la mujer a partir de la costilla del hombre. Es realmente un punto diferente entre los tantos puntos diferentes que hay, que yo solamente señalo solamente algunos, y luego no nos vamos a detener el relato tan conocido de que la mujer es la causa de la expulsión de Adán y Eva, la expulsión del Gan Eden porque comió del fruto prohibido, etcétera, etcétera. No, todo eso figura en el segundo relato que nosotros no lo vamos a leer. Uno de los puntos interesantes es de que luego de comer del fruto prohibido, de repente se dan cuenta de que están desnudos y tienen vergüenza de estar desnudos. Ahora, la percepción de la vergüenza y de no mostrar las partes íntimas del ser humano es algo que diferencia a los humanos de los animales. Muy interesante. Es decir, que al principio eran casi, en ciertos aspectos eran parecidos a los animales, y acá luego tuvieron la posibilidad de discernir en todo esto, pero todo esto nosotros no lo vamos a leer, ¿sí? No lo vamos a leer. La expulsión del Gan Eden, fueron expulsados, y luego de ser expulsados se comenzaron a reproducir, y ahí comenzaron también las guerras, el primer asesinato, Caín y Abel, el primer asesinato desde de la historia humana, sucede aquí. Ahora, amigos, si lo tomamos a esto literalmente, esto es inaceptable para la ciencia moderna. Las personas aquí viven cientos de años, algo que es imposible. Es imposible. En la antigüedad la gente vivía mucho menos de lo que vivimos, de lo que vivimos hoy en día, ¿sí? Y pues solamente por dar un ejemplo, y
otras contradicciones más, y es el comienzo de la es el comienzo de la creación. Hasta aquí la creación. Ahora vamos por lo que yo la llamé, no es correcto lo que voy a decir, no es una segunda creación, la creación ya está. Pero como dije al principio, el relato del diluvio viene a ser como una segunda etapa de la creación. Son, como dijimos, 10 generaciones y otras 10 generaciones, y aquí en el diluvio se borra, se muere casi toda la humanidad y una sola familia se salva. Es decir, que hay un cierto paralelismo entre Noé y Adán. Entre Noé y su mujer son paralelos a Adán y Eva. Los dos forman de nuevo la humanidad. La forman prácticamente de cero, ¿sí? No exactamente de cero, porque ya tenían formada su familia, pero hay un paralelismo muy grande. Ahora, el mundo de la creación de Adán y Eva es un mundo que está ligado a un universo que recién comienza, pero el mundo de esta segunda etapa de la creación de Noé, no. Es un mundo que es formado. ¿Sí? Están todos los seres vivientes, los continentes, el mar, los ríos, todo. Pero para la humanidad comienza aquí una segunda etapa. Ahora, antes de que entremos en detalle en el tema del diluvio, quiero recalcar un punto muy interesante. Amigos, existen muchísimos relatos de diluvio en muchas culturas antiguas del mundo. Ahora, los relatos del diluvio que están en ese campo de influencia del cual hablamos hoy, desde Mesopotamia hasta Grecia, uno puede decir que el relato del diluvio pasó de un lado para otro. Empezó en Mesopotamia, inspiró a los israelitas, a los griegos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa afirmación no puede ser cierta. Es muy fácil refutarla. ¿Por qué? Porque los relatos de un antiguo diluvio, de una catástrofe con mucha agua, en la cual murieron la mayoría de las personas, existen en otros lugares del mundo fuera de la zona de influencia del Antiguo Oriente. Los chechenes, el pueblo chechene en Estados Unidos, tiene una tradición de un diluvio. En el lejano oriente hay pueblos y tribus que tienen una tradición de que hubo en un punto muy remoto del pasado, algo muy vago en el pasado, hace muchas generaciones. Ellos recuerdan, por supuesto que cada cual lo recuerda como un castigo divino, cada cual con su deidad, por supuesto, pero los puntos en común es de que hubo una gran catástrofe, como dije, con mucha agua, en la cual se murieron la mayoría de las personas y la mayoría de los animales también. Ahora, hasta tal punto de que muchos investigadores piensan que al parecer todos los relatos de diluvios al parecer están basados en una catástrofe tremenda que hubo en todo el planeta, y que luego cada pueblo lo interpretó y fue elaborando su relato propio del diluvio. Pero no puede ser que en diferentes lugares del mundo esté ese mismo núcleo en común de que hubo esa catástrofe. Puede ser que sí, sería demasiado casualidad de que en tantos lugares diferentes, si buscan sobre todo en inglés, ¿no? Me imagino que en español también, relatos de diluvio en internet, van a ver que van a recibir toda una lista de lugares del lejano oriente, de aquí, de que recuerdan algo así. Al parecer hubo una catástrofe. Los estudiosos de la geología
y de la meteorología no han logrado ubicar una catástrofe así en el pasado. Lo han tratado de hacer y hay muchas teorías. No voy a enumerarlas aquí porque nos llevaría mucho tiempo. Una de ellas habla, por ejemplo, del tapón. El Mar Negro hace miles de años no existía. El Mar Negro está unido con el Mar Mediterráneo por el estrecho del Bósforo. Ese estrecho estaba tapado, en un determinado momento el tapón ese se abrió y hubo una gran inundación y los pueblos que vivían donde está el Mar Negro desaparecieron. Fue una catástrofe. Entonces hay una teoría, la pueden encontrar en muchos libros, en muchas investigaciones, que dice que todos los relatos del diluvio de la Biblia y de Mesopotamia y de toda la zona de aquí son originarios en la abertura del tapón entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo. Yo no acepto esa teoría porque, como dije antes, los relatos del diluvio exceden nuestra zona. Están en el continente americano, los cheyennes no tuvieron ningún contacto con la zona nuestra, están en el lejano oriente, también hay. Por lo tanto, no sabemos, pero al parecer hubo una gran catástrofe. Hay investigadores que dicen que hubo una combinación de un tsunami con una cantidad increíble de lluvia que cayó de golpe, porque se alinearon varios astros. Y hubo una combinación única de una vez en 1.000.000 de años, y eso produjo la catástrofe esa. Puede ser que sí, puede ser que no. No hay, pero es algo que hay que recalcar. ¿Sí? Es algo que hay que recalcar. Ahora vamos a ver. Como hicimos con la primera parte, ahora también vamos a observar primero en las civilizaciones vecinas para luego concentrarnos en el texto nuestro de la Biblia. ¿Sí? Ahora, en Mesopotamia, otra vez en Mesopotamia, anoten al lado para buscar en internet, sí, Gilgamesh o Gilgamesh es el relato de Gilgamesh, es el relato del diluvio mesopotámico, muy, muy interesante, se lo recomiendo leer. Es uno de los 3 mitos mesopotámicos que existen del diluvio, junto con otros que no tenemos tiempo para verlos. Yo me voy a concentrar ahora solamente en Gilgamesh, en cuanto a Mesopotamia. ¿Sí? Lo demás lo vamos a dejar de lado. Fue escrito alrededor del año 2700 antes de la era común. Es decir, que es mucho más antiguo. El relato de Gilgamesh es mucho más antiguo, muchos siglos antes de que los antiguos israelitas que aparecieran aquí. ¿Sí? La primera vez, cuando en el año 1872 descubrieron la primera tablilla, luego descubrieron otras, hay varias versiones, pero lo que quiero recalcar es de que cuando estos británicos descubrieron estas tablillas que están expuestas en el Museo Británico, no se las pierdan si visitan ahí, ¿sí? Este señor Smith exclamó: soy el primer hombre en leer esto después de más de 2000 años de olvido. Es decir, inmediatamente lo unieron, lo relacionaron con el diluvio de la Biblia, porque sin ninguna duda aquí también habla del diluvio, y de un diluvio y de un arca, en el cual también un héroe del diluvio, allá también hay un héroe del diluvio, que recibió orden de los dioses, entrar al arca. Vamos a ver ahora vamos a ver con quién entra. En líneas generales hay un parecido muy grande con el relato del diluvio de la Biblia. El héroe del diluvio mesopotámico, en medio de ella, en medio del
tenía que construir un arca y aprovisionar grano, muebles, bienes, toda su riqueza, tus siervas, tus esclavas, todos los animales del campo los recogeré y te los enviaré. ¿Sí? Utnapishtim es el Noé de Mesopotamia, es el paralelo. Así como nosotros tenemos a Noé en la Biblia, en el Sipur, en el relato de mesopotámico, el héroe es Utnapishtim. Él le cuenta a Gilgamesh la historia, cómo los dioses le explicaron, le dijeron a él qué es lo que tenía que hacer. Los dioses decidieron destruir a la humanidad. ¿Sí? El dios Ea repitió el plan a Utnapishtim a través de un muro de cañas, en una casa de cañas. Ea le ordenó a Utnapishtim demoler su casa y construir un barco, cueste lo que cueste, para mantenerse en vida. Recibió la orden. Carpinteros, trabajadores de caña y otras personas se reunieron una mañana. Ahora estamos leyendo dentro del texto mesopotámico. 5 días después, Utnapishtim diseñó las paredes exteriores del barco de 120 codos. Un codo es más o menos medio metro de hoy en día. Los lados de la superestructura tenían longitudes. El arca de él era cuadrado, ¿sí? Era un arca cuadrado, 120 codos por 120 codos. Son 60 por 60 metros, etcétera, etcétera. No vamos a leer todas las partes del barco, ¿sí? Se distribuyó cerveza, aceite y vino a los trabajadores como una fiesta de Año Nuevo. Una vez terminado el barco, la botadura fue muy difícil. Se utilizó una pasarela de postes para deslizarlo hacia el agua. 2/3 del barco estaban en el agua. Utnapishtim, es el Noé de Mesopotamia, cargó su plata y oro en el barco, cargó todos los seres vivientes que tenía. Pongan atención en este detalle, porque voy a extenderme en él dentro de unos minutos. Todos los seres vivientes que tenía, sus parientes, artesanos, todos los artesanos que construyeron el arca también se salvaron, y todas las bestias y animales del campo subieron al barco, al parecer de sus campos. Llegó el momento, según lo anunciado por el dios Shamash, de sellar la puerta de entrada. Temprano al amanecer, una nube negra se alzó en el horizonte. El clima era espantoso. Utnapishtim subió al barco y confió la embarcación y su contenido a su patrón, etcétera, etcétera. Mesalteo, ¿sí? Retumbó Adad, el dios del trueno, retumbó en la nube, y los dioses de la tormenta recorrieron montañas y tierra. El regal arrancó los postes de armarse, los diques se desbordaron, ¿sí? Varios dioses intervinieron aquí. Hubo rayos, hubo una conmoción atónita ante las acciones de Adad. Adad es el dios de la tormenta. Pero convirtieron todo en oscuridad. La tierra se hizo añicos como una olla. Durante todo el día el viento del sur sopló con fuerza y el agua abrumó a la gente como un ataque, ¿sí? Los dioses, aterrorizados por la inundación, se retiraron al cielo de Anu. Se encogieron como perros tumbados junto a la muralla exterior, etcétera, etcétera. Mesalteo, ¿sí? Los demás dioses lloraban con ella, etcétera, etcétera. Mesalteo al final. El diluvio y el viento duraron 6 días y 6 noches, aplanando la tierra. En la Biblia es un tiempo más largo, ¿sí? Son 40 días. Hay diferencia en los tiempos. Al 7º día, la tormenta azotaba como una mujer de parto. Calma tras la tormenta, el mar se calmó y el torbellino y el diluvio cesaron. Todo el día reinó la calma. Todos los humanos se habían convertido en arcilla.
El terreno era llano como un tejado. Utnapishtim abrió una ventana y sintió el aire fresco en el rostro. Cayó de rodillas y se sentó a llorar. ¿Sí? Buscó costas en el horizonte y vio una región de tierra. Al séptimo día liberó una paloma que se fue volando. Aquellos que se acuerdan de la historia de Noé en la Biblia, también mandó una paloma, ¿no? Mandó un cuervo. Noé mandó 3 veces la paloma. Primero mandó una paloma. A propósito, en la antigüedad, cuando salían a navegar en lugares nuevos que nunca estuvieron, se acostumbraba a llevar aves y soltarlas. Cuando un ave se siente cansada y no encuentra un lugar donde posarse, vuelve al barco. ¿Sí? Es algo que se usaba. Ahora, en la Biblia Noé manda a la paloma 3 veces. La primera vez la manda y ella vuelve, porque no encontró lugar donde posarse. La segunda vez vuelve con una hoja de olivo en el pico. Y la tercera vez no vuelve. Entonces, Noé entiende de que se terminó el diluvio y que las aguas ya bajaron. Aquí es parecido, no es igual, pero es parecido. ¿Sí? Liberó una paloma que se fue volando, pero regresó con él. Liberó una golondrina, pero también regresó con él. Soltó un cuervo que podía comer y arañar y no regresó en círculos al barco. Luego, ¿sí? Llegó a tierra y liberó a los animales, sacrificó animales a los dioses. ¿Sí? Aquí me salteo. ¿Sí? Fueron los únicos que se salvaron. Entonces, no vamos a leer todo. Uno de los puntos importantes aquí en Mesopotamia es de que este héroe del diluvio y su esposa son premiados, son subidos al cielo y convertidos en dioses. Eso es totalmente diferente a la Biblia. No nos explican aquí qué es lo que pasó con las demás personas. Se comenzaron a reproducirse y a poblar otra vez el mundo. Pero el héroe y su esposa fueron subidos, recibieron el don de la inmortalidad y fueron deificados, fueron convertidos en dioses. Adelante. ¿Sí? Es lo que acabo de explicar. Son transportados, se establece la desembocadura de los ríos. Hasta aquí los puntos más importantes. Los puntos más importantes, ¿sí? En el de Mesopotamia. Vamos a ver ahora el mito del diluvio en la antigua Grecia. En la antigua Grecia, aquellos que quieran explayarse más en esto, anoten el nombre de Deucalión. ¿Sí? Deucalión es el héroe es el Noé de Grecia. El diluvio en la época de fue causado por la ira de Zeus, encendida por la arrogancia de Licarión y sus hijos, etcétera, etcétera. Decidieron poner fin a la edad de bronce. Durante esta catastrófica inundación, los ríos corrieron a borbotones y el mar inundó la llanura costera, inundando las colinas con agua y arrasándolo todo. Ahora, Deucalión, el héroe, el Noé griego, con la ayuda de su padre Prometeo, se salvó del diluvio construyendo una caja. Recuerden este punto, construyendo una caja.
Al igual que el Noé bíblico y su homólogo mesopotámico Utnapishtim, utilizó este recurso para sobrevivir al gran diluvio junto a su esposa llamada Pirra. Los relatos más completos los ofrecen Ovidio. Hay varios relatos en Grecia, pero el principal es el de Ovidio. Es el de Ovidio. Deucalión, como dijimos, construyó una caja, y en la versión griega uno de los puntos diferentes es que no suben animales. En Mesopotamia suben los animales del héroe. En la Biblia suben todos los animales. Vamos a ver ahora cuando entremos en el texto, ¿sí? Y en Grecia no suben, solamente los humanos suben. A ustedes con esmero, de modo que cuando las aguas retrocedan tras 9 días, el diluvio dura 9 días, entonces él y su esposa Pirra, hija de Pimeteo, fueron la única pareja humana superviviente. Sí. Una vez finalizado el diluvio y dado gracias a Zeus, Deucalión consultó un oráculo de Temis sobre cómo repoblar la tierra. Pongan atención porque esto está relacionado con el relato de la creación. Los dioses le dijeron: cúbrete la cabeza y echa los huesos de tu madre tras tus hombros. Deucalión y Pirra comprendieron que madre era Gea, es decir, la madre era la tierra, la madre de todos los seres vivos, y que los huesos eran rocas. Echaron las rocas tras sus hombros y las piedras formaron personas. Es otro mito de creación griego. Las de Pirra se convirtieron en mujeres y las de Deucalión en hombres. ¿Sí? Y así fueron creados. Puntos de coincidencia y de no coincidencia entre los diferentes relatos. En el relato griego no entran animales, ¿sí? Se salva solamente él y su esposa, y a través de él y su esposa, los dioses, como vimos, crean nuevos hombres. El diluvio dura 9 días. El héroe del diluvio comienza una nueva genealogía. Los dos incluyen una historia del origen del mal en conexión con la mujer. Esto es un punto de coincidencia. Según la Biblia, la primer mujer, Eva, es la primera persona mala, la primera persona que hizo algo mal. Y aquí también, en Grecia también, la primera mujer fue la que hizo, la primera que hizo algo mal. En Mesopotamia, el héroe del diluvio, como dije antes, se convirtió en inmortal y fue deificado y no tuvo descendientes. ¿Sí? Ahora, me salteo aquí. Hay una coincidencia muy interesante entre la Biblia y el relato griego. ¿Por qué? En la Biblia, el arca de Noé, la palabra hebrea es teivá. Ahora, teivá significa caja, hasta hoy en día. Significa caja. Y en griego, la palabra es larnax. Larnax en griego significa también caja. Es una coincidencia, o sea, no es la palabra común para decir barco. El hebreo tiene palabras para decir barco. Sfiná, oniá. Hay varias palabras en la Biblia para decir barco. Lo que creó Noé se le llama, creó una caja. Y en Grecia también, la palabra larnax es caja, no es la palabra griega para decir barco. En cambio, en Mesopotamia, a lo que crea el Noé mesopotamio, que se llama Elepu. Elepu es la palabra común en acadio para decir barco. ¿Sí? Otro punto muy interesante, que voy a recalcarlo todavía
voy a recalcarlo todavía más, ahora cuando entremos en la Biblia, es de que si recordamos en la Biblia, los animales en la Biblia vienen solos. Todos los animales silvestres, también sería ilógico que salgan a buscarlos, vienen en parejas. Un macho y una hembra vienen y entran, ¿sí? Y Noé y su familia están ahí organizando, pero los animales vienen. En Grecia los animales no se habla de ellos, o sea, no hay una explicación de cómo se salvaron los animales después del diluvio, porque en el diluvio mueren todos los animales, y lo único que quedan son los vegetales. Entonces, los vegetales y los seres acuáticos. En Mesopotamia entran los animales que pertenecen, al parecer, los animales que cría, ¿sí?, que tiene el héroe del diluvio. En la Biblia entran todos los animales silvestres y ellos vienen solos. Por orden divina vienen solos. ¿Sí? Ahora vamos a pasar al texto bíblico, vamos a leer el texto bíblico y voy a tratar de dejar unos minutos al final, como dije al principio, para hablar de la exégesis de los dos relatos. Espero que tengamos tiempo, pero antes de esto, amigos, quiero que hablemos sobre la historicidad de este relato. Primero, como dije antes, muy probablemente en la prehistoria, en algún punto del tiempo que nadie sabe ubicarlo, hubo una catástrofe única en el mundo, ¿sí?, que al parecer murió mucha gente y muchos animales murieron. Por un lado. Por otro lado, es imposible, la ciencia no puede aceptar, o sea, la ciencia sí acepta de que es posible de que haya habido una catástrofe, como dije antes, porque figuran en lugares diferentes que no estuvieron en contacto. Lo que la ciencia no puede aceptar es de que todas las especies animales del mundo entren en un barco de 150 metros. Es imposible. Es imposible, ¿sí? Alegóricamente suena muy bien, pero históricamente es imposible. Ni que hablar de que es imposible de que en un lugar del planeta estén representados todos los animales de la Tierra. Por ejemplo, los animales del continente americano, ¿sí?, ¿qué pasa con los pumas? ¿Qué pasa con los canguros de Australia? No, que viven en otros lugares. Es imposible reunir a todos los animales silvestres del mundo en un solo lugar. O sea, tanto en proporciones como en puntos es muy fácil atacar la historicidad absoluta y literaria del relato del diluvio, a pesar de que al parecer hubo semejante catástrofe, pero son preguntas difíciles que nosotros tenemos que hacerlas. Ni que hablar de que ni que hablar de los tiempos. Noé tenía 600 años, según la Biblia. Es algo imposible. Los seres humanos no pueden vivir 600 años, ni aún hoy en día. ¿Sí? Por eso que tenemos que verlo alegóricamente o simbólicamente, y todo dentro de esta estructura, como dijimos, de las 10 generaciones entre Adán y Noé y otras 10 generaciones entre Noé y Abraham. Visto todo esto, vamos a ver ahora el texto, como hicimos en la primera parte. Aquí también vamos a ver solamente una selección que yo he elegido, hasta tanto el tiempo nos alcance. ¿Sí?
Eh, el relato del diluvio comienza en el capítulo 6 de Génesis. Los hombres, había mucha maldad en la tierra, sí, había mucha maldad en la tierra, y Dios decide, como dijimos, sí, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Teológicamente también muy interesante, ¿no? Cómo Dios puede haber creado y luego arrepentirse de lo que creó, pero no nos ocuparemos de eso. Es una pregunta teológica muy importante que merece ser tratada. Un texto un texto muy interesante. ¿Sí? Decide destruir a todos los seres humanos y a todos los animales o sea, poner atención a este punto. Por la maldad de los hombres, los animales también van a ser destruidos. Los animales no hicieron ningún mal, pero por la maldad de los hombres, los seres humanos están para señorear. Es todo continuación de la primera parte de la creación, pero también tienen responsabilidad sobre los animales. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé, etcétera, etcétera. Me salteo. Aquí que en el versículo 12, y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, ¿sí? Está decidido a destruir. Entonces le dice, hazte un arca de madera, harás aposentos en el arca, ¿sí? Todo tipo de indicaciones técnicas. 300 codos de longitud, son unos 150 metros, y 50 codos de anchura, unos 25 metros, 150 metros por 25 metros, ¿sí? Y 15 metros de altura, 2 pisos. Como dije antes, es mucho, hay algo que sí hay que decir, es mucho más grande de los barcos de esa época. Los barcos de la época del hierro, del bronce, no eran tan grandes, eran mucho más pequeños. Aún las embarcaciones de los egipcios, de los fenicios, de los pueblos navegantes, o sea, las proporciones estas son muy grandes. Pero por supuesto que no se puede meter ahí, como dije, a todos los animales. Me salteo. He aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. En los vegetales no hay espíritu de vida, ¿sí? O sea, los animales y los humanos tienen espíritu de vida. Todo lo que hay en la tierra morirá, más estable, ¿sí? Y de todo lo... Entonces le dice, ¿quién va a meter en el arca? Tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de los reptiles. Las cosas son muy claras. Esto no tiene parangón en los relatos paralelos. ¿Sí? Espero que se acuerden. En Grecia no hay animales. O sea, esto es algo único de la Biblia hebrea. No existe en los demás paralelos. Entonces él le tiene que llevar alimentos ¿sí? De sustento para él y para los animales también. ¿Sí? A mí me gusta hacer preguntas difíciles. Sustento para los animales y los animales carnívoros, ¿qué sustento le llevó? ¿Se volvieron vegetarianos? Tal vez. Preguntas difíciles, dejémoslas de lado, ¿sí? Entonces él tiene que también poner de los animales que son puros para sacrificio, tiene que poner más para poder sacrificarlos,
¿sí? Tiene que llevar 7 parejas, etcétera, etcétera. Y le dice que dentro de 7 días él va a hacer llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. ¿Se acuerdan? Allí los tiempos son diferentes, 6 días, 9 días, aquí son 40. Aquí son 40. Es diferente. Raeré la faz de la tierra, etcétera, etcétera. Y hizo así. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, etcétera, etcétera. Me salteo de los animales limpios, Versículo 9. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé, y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. ¿Sí? El año 600, etcétera, etcétera. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Sí? Niftehu aruboto shamayim, dice en una frase espectacular. Hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Sí? Todos los animales silvestres según sus especies y todos los animales domesticados según sus especies. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y todo ave según su especie, y todo pájaro según su especie. Es increíble. ¿Sí? En la versión mesopotámica, una persona que tiene su campo y tiene que arrear sus animales, bueno, lo arrea, algo que un campesino hace cotidianamente. Pero aquí este relato es fantástico, es algo fantástico. Vinieron, ¿sí? Esto es una repetición. Fue el diluvio 40 días. Me voy a saltear. Sí, todo esto me voy a saltear. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. O sea, toda carne, todo ser viviente. Así de aves como de ganado, de bestia y de todo reptil, todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo, decía, quedaron los vegetales. Así fue destruido, ¿sí? Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y luego salieron. Ahora, hay un punto que, antes de explicar ese punto, voy a contarles algo personal. Yo estoy a punto de escribir un libro acerca de la filosofía judía hacia el mundo animal. Es un tema que a mí me parece muy interesante e importante. A mí me parece, espero que al público también. Y uno de los puntos que al parecer va a recibir un capítulo en ese libro es lo que vemos aquí. Porque lo que vemos aquí es el relato más antiguo que existe en el mundo de la prevención o la prohibición o la responsabilidad humana de que ninguna especie animal se extinga. O sea, lo que dice aquí es de que el ser humano, en este caso Noé, él es responsable de prevenir la extinción de todas las especies. Es cierto que no se puede meter todas las especies en un arca, ya lo sé, no es algo que tenemos que tomarlo como un relato histórico de algo que pasó ayer. Pero el mensaje que hay aquí es de que el hombre tiene poder y es una continuación de la creación, una continuación de lo que hablamos con la creación. El hombre es el broche de oro de la creación y tiene poder sobre los animales y tiene incluso el derecho a alimentarse de ellos, pero también tiene la responsabilidad de preservarlos. Este relato es el relato más antiguo que existe de hace miles de años de la preservación de todas las especies, tanto las silvestres como las domesticadas, junto con el ser humano.
junto con el ser humano. No es un dato menor. En mi opinión, no es un dato menor y es algo que no existe, como acabo de decir, en las demás culturas antiguas. No existe en la griega, no existe para nada. No existe para nada. Y entonces tenemos el relato muy conocido del final. Las aguas decrecerán gradualmente sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, periodo mucho más largo que en los relatos paralelos. Reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Los montes de Ararat están hoy en día en el este de Turquía, en la zona kurda de Turquía, ¿sí? El nombre original es Urartu, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron la cima de los montes, o sea, de las montañas. ¿Sí? Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arco que había hecho, y tenemos el envío, como dijimos, primero envió un cuervo. El cuervo estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también, luego envió la paloma, como expliqué antes. La paloma aquí iba 3 veces, y él entendió de que las aguas se habían retirado. Se habían retirado. ¿Sí? Sí. En el mes segundo, entonces le dijo Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, y todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, etcétera, etcétera, salen. Y este es el final. Los animales salen y se liberan, se comienzan a reproducir, ofrece holocaustos, etcétera, etcétera, y así se termina. Hasta aquí llega. No vamos a leer no vamos a leer la continuación, pero algo que sí quiero poner hincapié es de que luego Noé tiene él aquí tiene 3 hijos. Los 3 hijos de Noé son simbólicamente o alegóricamente son los padres de la humanidad. Y según la visión bíblica, ¿sí? Uno es Shem, en español creo que se acostumbra decirlo Sem, que es el padre de los pueblos semitas, entre ellos los hebreos. Otro es Jefet o Yefet, que es el padre de los pueblos europeos, ¿sí? Y el tercero es Ham o Am, que es el padre de los pueblos africanos. Y si se fijan, no lo vamos a leer ahora, pero la continuación de esto, este es el capítulo 9 ya, en el capítulo 10, del Génesis, es lo que se llama el mapa de los pueblos, porque están los pueblos conocidos en la antigüedad, están todos ordenados según cómo se están relacionados a partir de los 3 padres fundacionales de esas 3 ramas, y los 3 vienen de Noé. Esa es la perspectiva, esa es la visión de la humanidad de la Biblia. Véanla cada cual según su concepción, según su creencia, como algo simbólico o como algo histórico, donde los tiempos debemos de comprenderlos de una manera diferente por los problemas las contradicciones que hemos visto aquí, pero esa es la concepción. Esa es la concepción que luego vamos a encontrar a lo largo de la Biblia. Así veían la gente de la Biblia la creación del mundo, de la humanidad y de todos los pueblos, incluidos ellos mismos. Por eso es tan importante,
Por eso es tan importante, porque la creencia esta luego se refleja en las palabras de los profetas, por ejemplo. Cuando Isaías o Jeremías habla del Tohu Vavohu, también ellos se refieren a la creación. O sea, tenemos que comprender que esto tiene una influencia tremenda. Tiene una influencia tremenda, porque esa es la concepción histórica hacia atrás y teológica que tenía la gente luego en las épocas que estamos seguros que son históricas, la época del reino de Judá, de Israel, etcétera. Esta es la creencia básica, la filosofía que tenían. Recordémoslo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo nos queda? A ver. Tenemos, sí. Esto no lo vamos a ver. Hay una promesa. Hay algo que sí tenemos que leer. El versículo 11, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda la carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿Sí? Hay una promesa de que el diluvio fue una vez y no será más. ¿Sí? Y no será más. Es interesante como cada periodo tiene su castigo y su promesa de que lo que sucedió ya no va a suceder. ¿Sí? Adelante, no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. El comienzo, el último versículo que vamos a leer aquí dice, después una vez que comienzan a vivir su vida y a labrar la tierra, dice, después comenzó Noé a labrar la tierra, estoy leyendo el versículo 20, y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto, etcétera, etcétera. Un punto interesante es de que el Noé griego, en el Noé griego, su hijo planta por primera vez una viña. Otro punto de coincidencia. El hijo del Noé griego es el primero, planta la primera viña, que luego se convierte en uno de los cultivos tradicionales y principales de los griegos y también de los israelitas. ¿Sí? Y en los dos, bueno, hasta aquí, en los pocos minutos que nos quedan, lo vamos llevando bien. Tenemos otros 5 minutos y me voy a robar tal vez otros 5 minutos más, si me lo permiten. Entonces, hasta aquí hemos llegado con los textos fundacionales. Y quiero decirles que estoy muy contento de haberlos elegido, porque ustedes son personas que estudian la Biblia en las partes históricas de la época del reino, la filosofía, los profetas, etcétera. Como dije antes, esto es algo que tuvo su influencia para todo, ¿sí? A lo largo, y recordemos que hasta hoy en día, las dos grandes colisiones de las cuales hablamos. Y ahora voy a referirme a una de esas colisiones. Como la exégesis quiere decir como la interpretación de los textos, cómo los textos estos pueden comprenderse o no comprenderse de una manera creíble, con las contradicciones que vimos, tanto los dos tipos de contradicciones que vimos, tanto de la composición de los textos, que parecen como relatos, a veces relatos diferentes, y con la contradicción
de lo que la ciencia de hoy en día explica. En ese sentido, por supuesto que las preguntas que acabo de hacer ahora son preguntas que para responderlas precisamos un curso entero. No lo vamos a hacer ahora, pero en el poco minuto que tenemos, quiero presentarles uno o dos puntos de vista de la exégesis tradicional judía, de la interpretación judía. La interpretación judía ya en la antigüedad puso cuidado de las contradicciones internas que hay en la Biblia, ¿sí? Y de los relatos que son muy difíciles de aceptarlos como reales. Cuando digo en la antigüedad, ya en el Talmud, en la época romana y bizantina, se elevaron todas las preguntas difíciles, se elevaron. Por ejemplo, ¿por qué en el primer relato a Dios lo llaman así y en el segundo lo llaman asá? ¿Y por qué aquí dice que el hombre fue creado así? Se preguntaron esas preguntas sin tapujos y sin temor. Y las preguntas esas fueron debatidas. Ahora, sobre todo fueron debatidas en la Edad Media. Nosotros, por lo general, la gente habla de la Edad Media como una época muy oscura, de retroceso intelectual. No es cierto. En lo que respecta a la exégesis judía, no solamente sobre la judía, pero también la judía, en la Edad Media surgieron estudiosos de lo que trataron de darle una explicación lógica a las preguntas difíciles, que algunas de ellas yo he elevado aquí. Y quiero presentar a tres de ellos, hacer una pequeña referencia y cómo ellos trataron de explicar. Ahora, se trata de personas en la Edad Media. Les aconsejo que anoten los nombres de estas tres personas y búsquenlos por internet. En la Edad Media, estas personas eran eruditos de la Biblia y del Talmud, porque eran rabinos, pero a la vez eran también científicos. A la vez eran también científicos. Abraham Ibn Ezra fue uno de los genios más grandes del pueblo judío de todas las épocas. Fue, aparte de ser rabino y ser un estudioso de las escrituras, fue astrónomo y matemático y lingüista. Ahora, la mayoría de esta gente, como vivían en Sefarad, en la actual España, dominaban tres idiomas semitas: el hebreo, el arameo, que lo sabían del Talmud, y también el árabe. Ellos son los primeros que hicieron estudios comparados filológicos de los tres idiomas, y ellos son los que fundaron la base de la filología semita hasta hoy en día. Quiero reconocer o participar con ustedes que cuando yo investigo alguna filología bíblica, los primeros que consulto son ellos. Muchas cosas ellos la vieron hace más de 1000 años. Entonces, Ibn Ezra, él es uno de los 3 rabinos medievales que en la luna hay un cráter a su nombre, en agradecimiento a sus aportes a la astronomía. Hasta tal punto, eran astrónomos muy grandes. ¿Sí? Cada uno de esos, hay 3, él, Gersónides y Zacuto, fueron intérpretes de la Biblia y también astrónomos, y cada uno de ellos tiene un cráter en la luna a su nombre por sus grandes aportes. No sé si lo sabían, pero Zacuto fue quien hizo las cartas astronómicas con las cuales Cristóbal Colón y Vasco da Gama se guiaron en sus viajes hacia el continente americano. Zacuto no está aquí, pero
es uno de los tres. Y ellos fueron los primeros en ofrecer interpretaciones que en su época recibieron muchas críticas de otros rabinos. Porque, por ejemplo, Ibn Ezra fue una de las primeras personas en decir de que la Torá, ahora vuelvo a algo que dije en la primera parte, el Pentateuco no necesariamente fue entregado en la forma en la cual nosotros la tenemos, sino que fue escrito en partes. Hay partes que no fueron recibidas por Moisés en el monte Sinaí, y eso no tiene que minar nuestra creencia, nuestra fe en Dios. Él recibió muchos palos en la cabeza de otros rabinos por lo que dijo, pero tuvo el valor de decirlo. Y tuvo el valor de decirlo porque encontró que los sabios del Talmud en la época romana dijeron cosas así, que no toda la Torá fue escrita por Moisés, y eso no tiene que ser problema. Dios quiso que la entrega de la Torá se dé de esa manera. No necesariamente fue toda escrita por Moisés. Los 12 últimos versículos de la Torá hablan de Moisés en tercera persona. Entonces no es lógico que él lo haya escrito. Entonces los sabios del Talmud dijeron que eso no lo escribió él, lo escribieron después de él. Y el mundo no se cayó por eso, ni el cielo raso no cayó sobre sus cabezas, ni su fe se vio violada por eso. Y Abraham, Ibn Ezra y otros como él, y otros como él, ¿sí? Bien, lo que subrayé aquí en lo que he pintado, su empleo de métodos gramaticales para la exégesis del sentido del texto preludia la actividad de la crítica textual moderna. Fue uno de los pioneros. Ese fue uno de los pioneros, ¿sí? Y tuvo una influencia impresionante. Algo que no tiene que ver justamente con lo que vemos hoy, pero fueron las personas que pusieron los cimentos del estudio científico del idioma, como acabo de decir, y también escribieron libros de astronomía en idioma hebreo. Es algo increíble, que fueron traducidos inmediatamente al latín e incluso al español. El caso de Zacuto lo tradujeron al español. Vamos a... un problema de tiempo. Otra persona, ¿sí? Otra persona es Gersónides, Levi ben Gershon. Ahora, ¿por qué quiero hablar de él? Ahora, puede ser que ustedes estén un poco cansados, tal vez cansados del tema, pero yo lo traje aquí a Gersónides porque él tiene un punto que es muy interesante con lo que vimos hoy. Gersónides, Gersónides fue para mí personalmente fue uno de los sabios judíos más grandes de todos los tiempos. Gersónides. Es mi opinión personal. No soy el único que pienso así, pero es mi opinión personal. Escribió un libro de astronomía más importante de su época. Inventó 2 aparatos de observación astronómicos. Un genio total. Pero él también, como hombre de ciencia y a la vez rabino, él trató de ver, como dije antes, de una manera más lógica, los relatos que muchas veces contradicen la lógica como la vemos hoy. Y él dijo, ahora voy a decir tal vez una de las frases más importantes de todo nuestro encuentro de hoy. Gersónides dijo que la creación no fue necesariamente de la nada. No fue necesariamente de la nada, sino que fue de algo preexistente. Ahora, ese algo no tiene por qué ser material.
pero es un algo. Y por supuesto que él lo hizo con una interpretación nueva del Tou y del Bou y de toda su visión, pero dijo algo que para su época era casi como una locura, pero que hasta hoy en día mucha gente lo acepta, sino que había algo, no necesariamente físico, de lo cual se hizo la creación. Y que en la Torá está explicado, como dije antes, para gente que vivía, labradores, los labradores de la época del bronce, que es una manera para que ellos lo comprendan. Es algo un poco parecido, no voy a decir que es igual, pero es algo muy poco parecido a lo que la física hoy en día nos dice acerca de la composición del átomo. Todo, todo el material del mundo, incluso nosotros mismos, estamos formados por átomos. Pero los átomos están compuestos, ¿sí?, de partículas, de protones y neutrones. ¿Y de qué están hechos los protones y los neutrones? Por lo general, cuando estudiamos en la escuela física, se llega hasta ahí. Se llega hasta el átomo, está compuesto de protones, neutrones y otro elemento más. ¿Pero de qué están hechos esa? Entonces, la respuesta es de que esos componentes están hechos de energía. Están hechos de energía y no de materia. Y no de materia. Es decir, que todo el mundo está hecho básicamente de energía. Es la teoría más aceptada hoy, ¿sí?, de que toda esa energía estaba en un punto, que en el Big Bang se desparramó. Búsquenlo por internet. Gersónides fue el primer humano que pensó en esa dirección. Muy interesante, les aconsejo mucho buscarlo y leer acerca de él, ¿sí? Y el último, don Isaac Abravanel, también, nació en España, de ahí pasó a Portugal. En la expulsión de los judíos de España se fue a Portugal. Después, cuando llegó la Inquisición a Portugal, tuvo que huir también de Portugal. Y un gran comentarista de la Biblia, don Isaac Abravanel también. Y él también dijo de que el relato de la creación de la Biblia no necesariamente es según la cronología y no necesariamente es de la nada, sino que puede ser de algo. O sea, a propósito, uso la palabra algo y no material, porque no necesariamente material, preexistente. Nachmanides también. Muchas gracias. Muy bien, bueno, muchas gracias, Dani. Vamos entonces con algunas preguntas que están aquí. Oscar pregunta, ¿qué forma tenía el arca de Noé? Se cree que el arca de Noé tenía la forma de barco, o sea, con puntas. Sin embargo, he leído que la forma del arca de Noé fue redonda, y el argumento es que Dios solo quería que flotara para salvar a la familia de Noé. ¿Sabemos qué forma tuvo el arca de Noé? ¿Hay alguna forma de saber? No, tenemos el largo y el ancho. Tenemos largo, ancho y alto. Ahora, si el largo es diferente al ancho, no puede ser redondo. Es imposible. No puede ser. Bien. Vamos con más preguntas por aquí. En el texto bíblico tenemos el largo, el ancho y la altura. Es lo que tenemos. Bien.
Vamos con más. Graci pregunta, ¿por qué Génesis 4:16 habla que Caín fue expulsado a la tierra o país de Nod, al oriente del Edén, si no había otra humanidad, solo los que vivían en el jardín según el relato bíblico? Muy buena pregunta. Voy a agregarle una pregunta más difícil todavía. Le hicieron una marca para que todo aquel lo vea, ¿sí? Ahora, ¿quién lo podía ver si eran los únicos, la única persona en el mundo? Es una contradicción interna del texto que no tiene explicación lógica. ¿Para qué le hicieron la marca si uno está solo? Entonces, ¿para qué le hicieron la marca? Bien. Vamos a ir. Lucía pregunta, ¿la Tierra no sería toda una unidad que los grandes movimientos sísmicos produjeron los océanos que llegaron a nuestro tiempo? No entendí la pregunta. Si la Tierra no sería toda una unidad, me imagino que, Lucía, te referís a esa cuestión de que los continentes estaban todos juntos, ¿no? Y después se fueron separando. Ya entramos en la geología y la geografía. Sí. Bueno, según los geólogos, realmente el continente americano estaba pegado a África y a Eurasia, ¿sí? El relato bíblico no nos explica con lujo de detalles qué es lo que veía. Bien, hay un comentario / pregunta que cuando la encuentre, a ver, acá está, un segundito, ya te lo digo. Ahí está. Gigi, un comentario que lo podemos transformar en pregunta también, dice que cuando ella tuvo clases sobre el Génesis, el profesor dijo que la idea de aplicar arqueología e historicidad a los mitos de origen es algo muy reciente en la historia de la humanidad, que los mitos de la creación buscan responder de dónde venimos en paralelo con quienes somos y que en ellos percibimos más bien la formación cultural de cada comunidad, su identidad. También señaló un aspecto psicoanalítico, como la división dual entre cielo y tierra y la percepción del yo y el otro, que ocurre en el proceso de individuación de cada ser humano, incluso sin tener conciencia de ello. La mirada psicoanalítica es aún más reciente. Te lo leo como comentario. Sería bueno si quieres. No, sí, es cierto. Si quieres. Es cierto. Está bien. Es muy interesante. Sí. Muy interesante tomar lo que hemos hablado hoy. Como dije, gracias a esta cosa extraordinaria que tenemos hoy en día en el Internet, buscar los mitos de la creación de otros lugares del mundo, ¿sí? Que sin ninguna conexión con el Medio Oriente, del Oriente Antiguo, realmente que no tenía ninguna conexión. Y una de las cosas en común que creo haberlo dicho es de que por lo general en la creación Dios o los dioses crean una parte de arriba y una parte de abajo, porque es lo que la gente veía. O sea, hay cosas que tienen que ser sí o sí, no pueden ser diferentes. Antes de la pregunta de Evangelina, quería preguntarte también, habrás visto también que se encontró digamos, en Turquía, una formación geológica, ¿no? La formación geológica, que parece, ¿no? Tiene las medidas del Arca de Noé. Ajá. Bueno, ¿Qué hay de eso? Hay mucha gente que busca el Arca de Noé en la zona de Ararat. Últimamente por un satélite realmente está lleno de esto en internet. Vieron la formación que parece tener más o menos la forma de un barco y unos 150 metros realmente, más o menos. Entonces salió una expedición de Estados Unidos para buscarlo. Es algo que se está haciendo ahora. Ahora, búsquedas como esta se han hecho muchísimas
nunca se han encontrado. Ahora, las personas que buscan esto son personas que, que creen en la Biblia de una manera literaria. Para ellos el mundo fue creado hace unos 6.000 años y entonces Noé vivió, ¿sí?, hace unos casi 6.000 años y el arca tenía exactamente esas medidas. Los científicos no pueden aceptar eso. Hoy en día sabemos exactamente cómo era la cultura hace 10.000 años, hace 20.000 años. Aquí en Israel tenemos sitios arqueológicos de hace cientos de miles de años, había seres humanos. O sea, y son cosas que son indiscutibles. Ahora, hay una corriente, no me acuerdo cómo se llama la corriente en español, en hebreo se llaman los Briatanim, en Estados Unidos. Creacionistas, ¿sí? Busquen en internet los creacionistas. Hay creacionistas que tienen sus universidades y todo, que ellos, el punto de partida de ellos es que todo lo que está escrito en la Biblia literalmente es cierto. Es la palabra de Dios, es cierto. Entonces, esa es la base. Entonces, como acabo de decir. Ahora, yo respeto todas las creencias y todas las ideas, pero es incompatible con lo que hoy en día sabemos a ciencia cierta en cuanto a los tiempos, ¿sí? Ahora es cierto, en el judaísmo también hay corrientes que lo toman literalmente. Ahora, en el judaísmo también. A pesar de, en el judaísmo hay varias corrientes. Una de ellas comenzó hace 2.000 años en el Talmud, como lo mostré aquí, sobre todo en la Edad Media, con estos personajes que acabamos de ver, de que no se toman las cosas literalmente. No se toman las cosas literalmente. Bien, vamos con la pregunta de Evangelina. En 1979 se descubrió una estatua de 2 metros de un gobernante Hadad Iti en Tel Fajaría, en Siria. Sí. La falda de este gobernante tenía un escrito en cuneiforme de lengua siria y en arameo, y entre las declaraciones halladas estaba que somos creados a imagen y semejanza de Dios, y sobre un lugar que todo comenzó, el Edén, y nombra a la estatua como el rey de Gosén, que se menciona en Génesis 45:10. En asirio, Edén significa lujo, riqueza, y en hebreo tengo entendido que deleite. ¿Reforzaría esto el significado de Génesis, que sería reforzaría esto el significado de Génesis, que sería un paraíso? ¿Podría ser Siria de hoy el lugar donde estaba el Edén? Y hay registros asirios que revelaron la existencia de un estado arameo durante el siglo X, 9 a.C., cuyo nombre de ese reino era Bid Adini, que aparentemente significaría la casa de Edén. ¿Qué aporte puede dar, doctor Daniel, ya que hoy mencionó el tema del Edén? Bueno, el reino de Adén o Edén era realmente un reino arameo en la zona de Siria hoy en día, es cierto, ¿sí? Ahora no, la relación de hecho con el Edén de la Biblia no es convincente. Es cierto, habría un reino arameo, realmente hay la escritura de Tel Fajarí es bien conocida y el nombre se aparece en otras inscripciones también. Es cierto, existía en la zona de Siria. Existían varios reinos, hasta que uno de los reinos, el reino de Damasco, los conquistó a los demás y creó una especie de reino arameo unificado en el siglo IX. Pero no, el reino ese de Edén se llama la casa de Edén, Beit Adén se llama. Y no hay ningún jardín ahí. No hay ningún jardín. Puede ser que haya una conexión, pero no es seguro. Muy bien.
Bueno, coincidencias no faltan en estos temas, además que son lenguas semíticas, ¿no? Y por ende también palabras similares ¿Sí? pueden ocurrir, sin duda. Creo que hemos llegado al final de las preguntas. Voy a ver aquí si no hay más. No, hemos llegado al final de las preguntas, al final de este mini curso sobre las historias de la creación y del diluvio. Y me queda nada más en nombre de todos, y acá estás viendo los comentarios, en nombre de todos que participaron de esta clase en vivo, agradecerte. Y bueno, ansiosos por nuestros próximos temas contigo. Así que muchas gracias, Dani. Les agradezco a ustedes y les recuerdo, los incito a que tomen las palabras básicas y busquen en el océano del Internet. Y me alegro mucho que por fin hemos tocado este tema, que como dije, es un tema básico, es un tema fundacional de la visión. No necesariamente las personas tienen que tomar al pie de la letra y literalmente lo que está escrito para aceptar eso como un mensaje, como una visión de lo que Dios quiere del ser humano y cuál es el estatus de los seres humanos y de la naturaleza y del reino animal del cual somos responsables. Es toda una visión filosófica que no necesariamente te hay que tomarla al pie de la letra, con sus tiempos y con sus formas. Muy bien, Dani. Shalom. Ahora seguir estudiando. Semana. Muchas gracias. Gracias, amigos y amigas, a todos los que nos acompañaron en esta clase en vivo. Y bueno, nos veremos en la próxima. Un abrazo grande. Gracias. Chao, chao.